Bueno, estamos en línea. Jaina Boejara, profesor David Galeano Olivera. Olivera es de profe, lleva pechas y nada de apellido. Olivera. Fui a Oliveira en un tiempo anterior, pero por obra y gracia al funcionario del registro civil terminó en Olivera. ¿Cómo ocurre? Qué notable, vea, profe, porque vos sabés que muchísima gente... ¿quién era? Lo de Najib Amado también. Ahmed creo que era su apellido, pero como Hasilento la veamos, entonces yo pues voy a Amado, pues tal el apellido Amado, ¿verdad? Entonces, y algunos ya no quieren luego cambiar, porque como ya te conocen de ese modo, andeu pechave, ¿verdad? Porque en Decoanga, David Galeano, en un momento dado fuiste Oliveira, Jacoanga Olivera, registro civil. Bueno, profesor, ya pona tincho para Baretepona, porque sabemos que tu candidatura responde a llevar, eso es muy claro también, a que haya una voz, ¿sí?, de guaraní en el seno, en el Congreso de la República. Pero no es solamente por el tema del idioma. Y me haga llevan de alguna propuesta más allá de ser un hombre absolutamente bilingüe. Va a hablar de propuestas, va a para o votar de dejar la gente. Bueno, antes que nada, un placer compartir con ustedes. Andrés, a veces como es el momento de presentar como candidato a senador, decimos muy imagínate guaraní purú, el dulce idioma guaraní ya ese año de la pisacuera. Sin embargo, en la práctica todavía seguimos con una serie de circunstancias de discriminación, de degradación, y tanto tiempo hemos peleado a otra cosa, sí, mucha gente también desde afuera, y bueno, creemos que este es el momento de entrar y pelear desde adentro. Así también, obviamente, eso implica trabajar por una mejor educación, porque nosotros hace años nos dedicamos a la docencia, conocemos el Paraguay de norte a sur, este a oeste, son casi 40 años que nos pasamos recorriendo el Paraguay, conociendo las escuelas, los colegios, las miserias en el campo de la educación, y la idea es trabajar de cerca con los docentes, con los estudiantes. Yo sobre todas las cosas, Oscar, quiero convertirme en un gestor que se acerca a la gente, que ve las necesidades de la gente, y a partir de allí gestiona con un proyecto hecho en forma comunitaria la acción entre todos, ¿verdad? Tratar de ir logrando esas reivindicaciones que en muchos casos hace tiempo están postergadas. También me toca de cerca el tema de, obviamente, el ámbito literario. Yo trabajo con varios escritores, y una necesidad sentida, justamente una institución donde estoy, que es la Casa del Escritor, apunta desde hace años a buscar un albergue para los escritores que han caído en desgracia, que ni siquiera tienen un hogar donde pasar, en este caso, esos momentos difíciles, o inclusive tal vez el final de sus días. Nos preocupa también el tema de los artistas. Nosotros nos dedicamos al tema, sobre todo, de la cultura popular. Allí entran los poetas, los músicos, los artesanos, que todos vienen en unas circunstancias, digamos, deplorables, ¿verdad? Es triste que cada vez que un artista, hace poco ocurrió uno, sin mencionar su nombre, ¿verdad?, pero teniendo que hacer talla guinada, follada, yo creo que se tiene que disponer de un fondo especial para estos casos de emergencia, que en algún momento puedan ayudar a salvar las vidas. Obvio sean APA, profe. Obvio sean a mi recurso. Hay recursos, yo creo que están disponibles dentro de lo que hace el campo de la cultura, ¿verdad? Sería como destinar eso, o en todo caso ver la participación de los fondos que tiene Intecur, Yacinetá, de algún lado tiene que salir. Tampoco estamos hablando de una suma sideral, pero sí mi intención es justamente trabajar, por ejemplo, con los artistas, ver con ellos, analizar con ellos justamente de dónde o cómo se pueden conseguir, y en base a eso presentar los proyectos para su estudio dentro del Parlamento. De buenas a primeras, esa es la intención, Oscar. Así también, con el tema que me parece que es muy importante,
todo lo que tiene que ver en este caso también con los programas de salud, con los programas de seguridad, ver aquellas situaciones de emergencia que tiene el país y en general, ¿verdad? Y ver allí las necesidades que también se dan en el plano particular. En este tiempo que me tocó recorrer, lo primero que la gente me dijo, no, seguridad, por invadir en esta calle, ves a Taibéramos de Yucas y Cuello. Y entonces ver con la gente, yo he hablado con muchos y me decían, bueno, acá a nosotros nos falta esto y aquello y lo otro. Y la idea es irme yo y sentarme con ellos y planificar algún tipo de acción para que en este caso esa circunstancia tan delicada por la que atraviesa una comunidad tenga una solución, por lo menos una solución que sea lo ideal para todos los miembros de la comunidad. Profe, pero ahondando un poco en el tema del bilingüismo, ¿cuál puede ser el aporte de tu presencia allí para la educación en general? Para la educación bilingüe, tanto en español como en guaraní. Lleva sabiendo, desde luego, las muchas dificultades para la enseñanza del guaraní, pero en particular para la educación en general. ¿Cuál puede ser el aporte de tu trabajo como bilingüista en el ámbito de la educación, UBB? Sobre todas las cosas, Oscar, trabajar con la gente del Ministerio de Educación en la definición de un plan nacional de enseñanza bilingüe, y en este caso responda también a las necesidades de nuestro país. Hasta ahora, lo de bilingüismo en particular y de la educación bilingüe, ni siquiera llegamos a desarrollar a medias eso. Es una cuestión incipiente, todavía está allí en una cuestión que nunca jamás se tocó, la diferencia en la carga horaria, por ejemplo. Nosotros queremos calidad, no vamos a hablar de calidad en la enseñanza guaraní con 2 horitas semanales, ¿verdad? Estamos hablando de horas de 40 minutos, 80 minutos, menos una hora de reloj por semana que un docente guaraní entra ahí. Tendría que ser un enorme milagro para que algunas personas que no hablan puedan lograr hablar en ese tiempo. Y darle una mayor carga horaria, en este caso también actualizar los textos, actualizar las técnicas de enseñanza, Oscar. Hoy en día todo el mundo usa tecnología, me refiero a lo más básico, un teléfono celular, el acceso a internet desde cualquier punto, y hoy eso todavía no está presente en los textos que usan los niños guaraní hablantes y hablantes del Paraguay. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, Wikipedia en guaraní, un navegador, como el caso de Firefox ya traducido al guaraní, el traductor de Google, que también hoy está funcionando ya en forma incipiente, casi un 50% de su potencial. Pero todo también, eso siempre hay que recordar, son parte de la iniciativa privada. Claro. Entonces, yo me anoto en ese proyecto para tratar de que todas estas nuevas herramientas sean consideradas por las autoridades educativas y que esto pueda mejorar. Lo otro, fundamental, nosotros todavía estamos con casi un 40% de Paraguay que sigue siendo monolingüe guaraní. Y es un absurdo plantear simplemente un modelo de enseñanza en castellano. Eso hizo históricamente, Oscar, que tanta gente, muchísima gente haya quedado marginada de la educación. Claro. Yo entiendo que el problema es económico, que hay mucha gente que no tiene lo suficiente para sostener la educación de sus hijos, o problemas de salud y otros, pero definitivamente en una sala de clase el problema es de comunicación. Cuando el alumno está allí sentado, te mira, una mirada perdida, y ya bailando, y bueno, esa es la señal de que no están teniendo la clase. Entonces podemos tener lindas escuelas, hermosos libros, hermosos guardapolos, cuadernos y todo, pero yo te remato esto con una frase que ya te dije. Me decía este señor, mira, yo usted la escuela Enrique, así de sencillo, está en la sala de clase, pero no entiende nada. Por último, profe, en tu apelación al voto, porque vamos a reiterar en qué lista estás, qué número y qué opción, se entiende, váyate a Geraina, William, usted recuerda, vos, Menchi o Fito, ese profe de Concesión, ¿era? Víctor Maidana. Porque, y usted te dice y co globo qua amoita bebe la ari. Va hoy cota, o caputa, profe. Dice, me entendió, o sea, hay algo allí que me despertó y dije yo, ahí está. Bebe inala asunto. Amoita cuanga
globo, pero o hijo después ve, va hoy cota. Uno dijo, o caputa ahí, y otro dijo, no capumo ahí, va no capumo ahí. O sea, me di cuenta que con ese simple método de enseñanza, cómo participaba el alumnado de esa escuelita, profe. Debió de esa, o sea, de otra cosa, y dije, tiene que haber un modo de que ese tipo de enseñanza se pueda hacer en las escuelas, sobre todo en las escuelas donde hay netamente idioma guaraní, el uso materno, llevan. El caso de él se hizo viral, Oscar, pero me gustaría a vos, a Menchi, a todos los compañeros que están allí, mostrarles casos parecidos en muchos lugares de Paraguay. Sí, claro. La cuestión, Oscar, cuando vos tocaste eso, entraste en el punto, yo creo que fundamental del análisis que podemos hacer. ¿Qué es lo que se produce cuando ese niño le hizo caputa? Permita irme peaje, sacar la embojada que iba. ¿Entendió? Y ese es un principio de liberación. Esa criatura comienza a sentir la libertad que en este caso se genera en el conocimiento. Cuando esa criatura está callada y no dice nada, sencillamente es un esclavo y va a seguir siendo esclavo de todo lo que es el pasado del Paraguay y sigue siendo el presente del Paraguay. Si queremos que la gente se libere, allí está la razón de ser de la enseñanza del guaraní, no como una cuestión antojadiza, patriotera, patriotera. Sí, no patriotera. Exactamente. Claro, no apunta a eso, apunta a visualizar, a darle el espacio, a sentirle a tanta gente. Y en Paraguay nosotros tenemos que, repito, hasta hoy está marginada. Por eso que yo apunto a un sentido de justicia social. Mientras no tengamos en cuenta todo esto que forma parte un poco de mi proyecto de acción, yo encuentro en esto una injusticia. Una injusticia cuando no se atiende a los artistas, a los escritores, a los que hablan guaraní, a los indígenas. Yo encuentro injusticia. Yo busco, Oscar, Menchi, la justicia social y busco una vida digna para todos los paraguayos en mi proyecto. Bueno, le mando a mi yerna, David Galeano Olivera. Peisa muy bien. Vais a ver David Galeano Olivera, PCT. Lista 8, opción 23. Lista 8, patria querida, opción 23. Después que había de la senadora Vitele, o disfruta lista 8, a bebé, hoy quiero. Se disfruta hacer esa bebé o esa costumbre más bebé, okay. Esa costumbre, amigo, nada, güey. Sí. Profe, muchísimas gracias y bueno, ella están de éxito, mantea llevan de para cada uno de los que están participando de este programa que tenemos en Voz Alta Jeraba y que lo que hace es contribuir escuchando a los candidatos Oyuré, la voto y Nanomita. Gracias, profe. Al contrario, Oscar, a vos, a Menchi, en Voz Alta, Radio Monumental, por este espacio para este servidor de todo. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Igual.